Viernes, 11ª semana del tiempo ordinario, y como todos los viernes que no son solemnidad o fiesta litúrgica, son días de penitencia. Generalmente la abstinencia de carne, nos dice la Santa Madre Iglesia, pero algunas conferencias episcopales permiten cambiar la abstinencia y reservarla directamente para Cuaresma y que durante el resto de los viernes se pueda hacer otra penitencia, como es el caso de Argentina. Bien, vamos a meditar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4, del 9 al 18 y el 20. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. El 7º año, Jehoiada, sacerdote, mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto comprometiéndolos bajo juramento y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apostaron cada uno con sus armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Jehoiada hizo salir al hijo del rey y le impuso la diadema. Él, como sacerdote, le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey. Se lo ungió y todos aplaudieron aclamando: ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría y se dirigió hacia la casa del Señor, donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre a los jefes y los trompetas junto al rey, y a las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta, y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! Entonces el sacerdote Jehoiada impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciéndoles: háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada. Porque el sacerdote había dicho que no la maten en la casa del Señor. La llevaron a empujones y por el camino de la entrada de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Jehoiada, el sacerdote, selló la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, comprometiéndose a ser el pueblo del Señor. Y también selló una alianza entre el rey y el pueblo. Luego todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal, del ídolo, lo derribó y destrozó por completo sus altares y sus imágenes, y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote estableció puestos de guardia en la casa del Señor. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Atalía la habían pasado al filo de la espada en la casa del rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 131 responde a la lectura. El Señor hizo de Sion su morada. El Señor hizo de Sion su morada. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes.
Si tus descendientes observan mi alianza y los preceptos que yo les enseñaré, también se sentarán sus hijos en tu trono para siempre. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Allí haré germinar el poder de David. Yo preparé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor hizo de Sion su morada. El Señor hizo de Sion su morada. El Evangelio, el Salmo entero cantado por separado para quienes lo necesiten en otro video. Leemos el Evangelio capítulo 6, versículos 19 al 23. Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 6, 19 al 23. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuman, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en esta lucha por el poder que se nos describe en el segundo libro de los Reyes, donde no queda otra opción más que matar a esta persona, ¿no? Atalía, que viendo la muerte de su hijo, prácticamente mata a todos los hijos del rey y se salva Joás por la intervención de la hermana de Ocosías que había fallecido. Y por 6 años permanece oculto, vemos, hasta que el sacerdote Jehoiadá lo da a conocer, ¿no? Pero en el momento que lo da a conocer, asimismo mostrando, dice, las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor, lo instituye rey a su hijo, a Joás. Y todo el pueblo, dice, gritaba de alegría y estaba feliz. Del mismo modo tuvieron que matarla, a esta mujer, ¿no? A Atalía, y destruir todos los otros templos dedicados, el templo dedicado a Baal, dice, y también al sacerdote que servía a Baal. Y en esta lucha por el poder que se nos describe, qué importante es ver la fidelidad del Señor, porque dice que el sacerdote, Jehoiadá, si no lo pronuncié mal, Jehoiadá, establece no solo que lo muestra el rey, sino que cuando lo instituye el rey establece una alianza entre el pueblo, el rey y el Señor. Y ellos se comprometen a ser el pueblo del Señor. Asimismo dice que hace una alianza entre el rey y el pueblo, otra separada. Y qué importante es ver que el Señor cumple su fidelidad, ¿no? Con su promesa en el Salmo 131, que los salmos han sido escritos por David. Cuando el Señor le asegura, ¿no? Dice, el Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. Allí haré germinar el poder de David, yo prepararé una lámpara para mi ungido, cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. Dios, que es fiel a su alianza y a pesar de todas las maldades que puede hacer el hombre, Dios finalmente lleva a cabo su plan con la colaboración de los suyos. Pero en el Evangelio, cuando Jesús nos dice no pongan sus tesoros acumulados en la tierra, sino en el cielo, porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Y hace esa comparación del ojo, ¿no? Dice, el ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo está enfermo,
todo tu cuerpo está en tinieblas. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Luego, si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Lo que la liturgia nos quiere enseñar es que en esa puja de poder que a veces se produce, siempre debemos recordar dónde tiene que estar puesto nuestro tesoro. Siempre mirando al cielo. Siempre procurando los bienes celestiales. Llenar la mochila de buenas obras, de obras de misericordia, de obras de amor. Mateo 25 y Mateo 5. Las bienaventuranzas y el juicio final, que el Papa Francisco siempre decía, son los dos pilares y motores de la vida cristiana, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, preso y enfermo y me visitaste. Las obras de misericordia. Y luego el Mateo 5, cuando se nos describe las bienaventuranzas, que el Señor dice, felices los que son pobres de espíritu. La primera. Después dice, felices los mansos, los pacientes, los que trabajan por la paz, los que lloran porque serán consolados, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, y los perseguidos por causa de mi nombre, porque su recompensa será grande en el cielo. Pero la primera dice, bienaventurados los pobres de espíritu. La pobreza de espíritu no es la pobreza material, no es la carencia de bienes. La pobreza de espíritu es el abandono del fiel en la providencia de Dios, a la voluntad de Dios. La pobreza de espíritu implica buscar la santidad, no estar aferrado a los bienes de esta tierra, ni siquiera a la propia vida, sino poner todo en manos del Señor, reconocer que todo don, tanto material como espiritual, es gracia de Dios y que somos administradores de los bienes y de los talentos o dones que Él nos da. No somos dueños, somos administradores. Y de esa administración se nos va a pedir cuentas. Por eso el Señor dice, no pongan su tesoro en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, donde no hay polilla, donde no hay herrumbre. Y lo que más nos quiere decir con esto del ojo, el Señor, es que cuidemos la luz que hemos recibido prácticamente en nuestro bautismo, ¿no? La luz del Evangelio en nosotros. No dejemos que las tinieblas, por la ambición desmedida o por la lucha de poder, pongan todo nuestro cuerpo en oscuridad a raíz de que nuestro ojo ve mal, sino que por el contrario, pidamos al Señor la gracia de tener nuestro ojo sano para que todo nuestro cuerpo esté iluminado por la gracia divina, para que sepamos ponderar cada cosa, poner cada cosa en su lugar, dándole al Señor y a su reino toda la importancia, la única importancia que deben tener. El Señor en otra parte del Evangelio nos dirá, busquen el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Prueba está lo que pasó acá, ¿no? Lo que nos cuenta el Salmo, donde a David el Señor le asegura, ¿no? El Señor hizo de Sión su morada. El Señor le asegura a David que su descendencia iba a permanecer sobre el trono. Y como en la primera lectura vemos que a pesar de la maldad de los hombres, el plan de Dios siempre triunfa. Por eso nuestra confianza y nuestra entrega al plan de Dios, siempre, a su santa voluntad que está plasmada en los mandamientos. Y de ahí todo lo que tenga que ver con bienes materiales, con bienes espirituales, dones, talentos. Recibir del Señor lo que Él quiera darnos. Atesorarlo como buenos administradores para hacerle producir fruto. Para dar la gloria a Dios con esos bienes. Con el uso de los bienes, con el uso de los talentos. Toda la gloria debe ser siempre para Él. Reconocer de dónde nos vienen las cosas y en la pobreza de espíritu, que es una gracia que le tenemos que pedir al Señor, no estar aferrados a nada, ni siquiera a nuestra propia vida, administrar lo que hemos recibido por la gracia de Dios en el Espíritu Santo para la gloria
del Padre, por el Hijo, en el Espíritu que nos habita cuando estamos en gracia de Dios. Toda la gloria para Él, que así sea.